dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Buenísimo. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además Nadamos. Y estoy muy emocionada de recibir en esta ocasión a Juan Carlos Collado desde España, que bueno, ahorita van a ver nada más un poco de su trayectoria en el currículum que les voy a compartir, pero sin duda es un gran académico y un gran especialista sobre el acondicionamiento físico en el medio acuático. Así que, Juan Carlos, es un placer tenerte acá. Pues nada, Ana, encantadísimo y quiero disfrutar de este momento, ¿no? Que a veces los profesionales no tenemos ese encuentro donde podemos hablar de forma distendida y por eso te felicito por esta iniciativa. Ay, muchas gracias. Y fíjate que ha sido muy interesante también para nosotros poder tener, sí, una conversación, no una ponencia, no, porque eso, claro, también tiene su valor, pero nos acerca y también nos coquetea, ¿no? Como que nos invita a hacer más cosas y bueno, de eso se trata el programa. Así que muchas gracias. Oye, nada más déjame hacer un pequeño paréntesis. Chicos que están ahí, recuerden que me toca hacer el comercial ahorita de si les gusta esta conversación, ayúdenos compartiéndola, dando likes, me gustas, me encanta, porque de esa forma Facebook nos ayuda a que lleguen más personas y pues la idea es que más gente sepa de qué se trata esto del ejercicio vertical, del acondicionamiento acuático, por lo menos en México se haga de mayor forma y de forma mucho más profesional. Así que pues denle, compartir, me gusta, me encanta. Y la otra cosa que les tengo que decir es, acuérdense que esta es una conversación entre todos, entonces se vale poner comentarios, preguntas, y en el momento que podamos, pues los iremos incorporando a esta charla. Así que, bueno, Juan Carlos, dame oportunidad de contarles un poquito de ti a la gente que nos está viendo. Veo que hay varios que ya te ubican muy bien, pero bueno, por si hay alguien que no sabe tanto de ti, pues que sepa un poco quién eres. Él es catedrático de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia. También es director del Grupo de Investigación en Prevención y Salud en el Ejercicio Físico y el Deporte de la Unidad de Investigación en Deporte y Salud. Es coordinador del Laboratorio de Actividad Física y Salud y de la Unidad Docente de Salud y Calidad de Vida. También tiene el Premio Extraordinario de Doctorado y Galardón Nacional al Mérito Deportivo en el área de investigación, nada más y nada menos que con más de 100 artículos publicados y de 250 participaciones en congresos. Tiene una valoración positiva de 24 años de investigación por la Agencia Española de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Bueno, tiene producción científica clasificada entre las 15 mejores de España en el área de ciencias del deporte y el número 5 del mundo en el tópico de ejercicio acuático para la salud. Docente nacional e internacional durante 25 años en formación de grado, posgrado y de especialización profesional en el ámbito de acondicionamiento físico. Con especialidad y aplicación a la mejora de la calidad de vida y a las poblaciones con necesidades especiales, asesor científico y técnico para empresas internacionales, líderes en el ámbito físico, deportivo y de la salud. Y bueno, uno de los ponentes del 4º Congreso Internacional de Actividades Acuáticas que se va a llevar a cabo a principios de octubre en Monterrey, Nuevo León. Juan Carlos, pues, deja que después de leer todo esto, seguro muchos se quedaron así como sorprendidos de todo lo que has hecho. Pero a mí me gustaría empezar el programa que nos contaras un poco quién es Juan Carlos Collado y cómo te definirías. Es una muy buena pregunta. Pues mira, Juan Carlos Collado es un alicantino, es una ciudad de Alicante, de España, la Comunidad Valenciana, pequeñita, cercana al mar, que el mar precisamente cobra una importancia muy importante en mi vida porque siempre de alguna forma he querido estar vinculado a él y siempre que he estado fuera de mi ciudad natal volvía e intentaba conectarme, ¿no?, con esa energía que el agua, ¿no?, el agua del mar nos transmitía.
Y por temas finalmente de estudios, formación académica y profesional, pues acabé desplazándome a estudiar a Valencia y actualmente vivo y trabajo en Valencia. Trabajo en la Facultad de Ciencias de la Física del Deporte, como comentabas, en la universidad. Y bueno, ese soy yo, es una persona nacida en una ciudad pequeña que por principios y por deseos quiere crecer personal y profesionalmente y cambia a una ciudad un poquito más grande en la que empieza pues, a desarrollarse de manera humana y de manera profesional. ¿Cómo me defino? No sé, igual habría que preguntárselo a mi mujer y mis hijos o a mis conocidos, pero bueno, me defino, seguramente que van a estar de acuerdo conmigo, una persona muy, muy perseverante, cabezón, constante, yo creo que creativo y divergente en algunos casos, ilusionado y apasionado por aquello que realmente pues, me motiva, ¿no? Y me hace levantarme de la cama. Entonces, bueno, pues es una especie de amalgama, pero sobre todo una persona que intenta organizarse y ser disciplinado para conseguir llegar a todas esas facetas que al final pues hacen que te mueva y que con ese motor pues ayudes a transformar tu vida y puedas transformar la vida de las personas que tienes alrededor. No siempre los caminos son fáciles, por eso digo que hay que ser perseverante, pero bueno, soy una persona agradecida porque la vida me ha dado muchísimas oportunidades, me ha acercado muchos trenes en los cuales he sido valiente y me he lanzado encima de ellos para dejarme llevar. Y en este viaje a lo largo de la vida, pues también soy una persona agradecida porque he conocido personas muy interesantes y muy importantes que me han ayudado a transformarme y a crecer y a evolucionar como ser humano. Wow, wow. Oye, sin duda he visto un elemento en común en varias de las personas que hemos tenido en el programa y veo como esta... pues sí, que son personas muy inquietas, con ganas de hacer, con esta parte de la creatividad, de no quedarse con un solo camino y bueno, ya ahorita seguiremos platicando de esto. Oye, pero a ver, cuéntame algo, porque ¿qué es lo que te apasiona del acondicionamiento físico en general? Bueno, yo creo que el acondicionamiento físico a mí lo que hace es saca mi mejor versión. Yo empecé a prepararme y a trabajar de forma física porque yo era deportista, jugaba baloncesto y me di cuenta que cuando yo mejoraba mis capacidades fuera de la pista, pues luego era capaz, ¿no? En aquello que me apasionaba en ese momento, como era el baloncesto, a rendir más. A partir de ahí, por razones deportivas, me lesiono y encuentro que el acondicionamiento físico es una parte muy importante, en este caso, que me ayuda a volver a mi normalidad y a poder disfrutar, ¿no? Del entorno que tengo. Ya luego, con el paso de los años, ¿no? Encuentro que el acondicionamiento físico hace realmente que podamos optimizar los procesos vitales, ¿no? Como te comentaba, porque te ayuda a sacar esa mejor versión que tienes de ti, anímicamente, emocionalmente y relacionalmente. Te sientes, no sé, con esa capacidad de catarsis y además sigue suponiendo año tras año un reto el poder estar ahí, plantearse determinados retos contextualizados, pedagonísticos, donde tú intentas mejorarte. Y evidentemente luego el acondicionamiento físico sigue siendo una parte importante de mi vida porque hay una parte profesional en la que de hecho, pues como luego comentaremos y ya has comentado, pues me dedico a la formación y me permite estar al nivel y a la altura profesional que mis alumnos pues necesitan de ponentes como yo. Entonces, si te tengo que resumir, el acondicionamiento físico realmente lo que para mí ha significado y lo más me gusta es porque me hace sacar la mejor versión de Juan Carlos Colado y me hace poner los pies muy bien en la tierra y desde ahí saltar y llegar a donde quiera. Okay. Nunca mejor dicho, claro. Oye, pero eso es el acondicionamiento físico. ¿Y el agua? ¿Qué es para ti el agua? Wow. El agua es una pregunta muy trascendental, ¿no? Porque yo creo que al final el ser humano, ¿no? Nace y se desarrolla en ese entorno acuático dentro de nuestras madres, ¿no? En ese entorno fetal. Y realmente para mí es libertad. Vivimos en un planeta Tierra donde realmente estamos sometidos a una serie de leyes que nos limitan, nos encorsetan y sobre todo con el paso del tiempo, si una persona no acaba por cuidarse, ve cómo esas fuerzas de gravedad le acaban limitando en muchas facetas de la motricidad. Y el agua para mí es un espacio de libertad donde puedes hacer y deshacer todo aquello que a lo mejor habitualmente no puedes en el medio terrestre. Te recrea, te libera, te relaja.
te permite generar opciones de ejercicio que posiblemente en otros contextos serían más complicados. Y por lo tanto el agua yo creo que es como ese metaverso, esa realidad alternativa que se convierte en tu realidad y la disfrutas como una parte de tu día a día o en el momento que estás en el agua, y luego sobre todo nuevamente porque te hace mejorar, ser una mejor versión con la transferencia que luego puede tener a tu día cotidiano y por lo tanto a tu forma de ser relacional pues en tu contexto, ¿no? En la zona en la que tú vives. Claro, claro. Oye, y a ver, ¿de dónde, no? Haces este vínculo, ¿no? De acondicionamiento y agua. ¿Cómo ¿Dónde? Mira, esto es, para mí es entrañable, ¿no? Recuerdo que cuando yo ya me lanzo a formarme mi carrera universitaria en educación física, estamos cursando el primer año de carrera y tenemos un profesor que es el que nos daba en natación, básicamente fundamento de los deportes, 2 puntos, natación se llamaba la asignatura. Y en un momento dado recuerdo que al final de la asignatura se acerca a nosotros y nos dice, oye, mira, aquí tenéis unos pequeños apuntes de algo que se llama aquagym, que se está utilizando en el mundo, hay ciertas tendencias, estamos hablando del año 90. Y la verdad es que a mí me interesa mucho porque, como siempre, he sido un apasionado del acondicionamiento físico, como te decía, para potenciar mi rendimiento deportivo, para mejorar mi salud y los procesos patológicos. Digo, oye, qué bien, ¿no? Tengo una posibilidad de entender un contexto distinto para mejorar mi forma física e intento aprender sobre él, ¿no? Y cuando intento aprender sobre él me encuentro que no hay mucha información, la poca información que hay es de difícil acceso y entonces digo, bueno, pues voy a intentar integrar todo aquello que yo sé del acondicionamiento físico, todas mis experiencias pasadas del acondicionamiento físico y vamos a incorporar mis nuevos conocimientos que voy adquiriendo a lo largo de una carrera universitaria aplicados al acondicionamiento físico en el agua. Y sobre todo, tengo la suerte de ese tren que pasa en un momento dado en el cual entro en contacto con determinados espacios e instalaciones en las que yo profesionalmente puedo ofertar y desarrollarme en el entorno acuático y entonces quiero explorar todo lo que yo he vivido siempre del acondicionamiento físico, del fitness en el medio terrestre, más toda la formación que empiezo con bastante dificultad en torno a los años 90 a adquirir a través de libros, conocer personas, ver formas de trabajar, y empiezo de forma un poco ecléctica a unir aspectos y a desarrollar elementos metodológicos que al final me permiten trabajar tanto en tierra como en el agua y sobre todo desarrollarme en esa faceta del acondicionamiento físico en el medio acuático que a mí me permite desarrollarme como profesional y ser humano y sobre todo pues ayudar a las personas que tengo en mi contexto a sacar esa mejor versión de ellos a través del movimiento físico en el medio acuático. Claro. ¡Wow! ¡Wow! Es que ya decía yo que era algo así, porque yo hacía cuentas y yo decía, bueno, o sea, el acondicionamiento acuático, la realidad es que no es que tenga toda la vida, ¿no? O sea, tiene relativamente, es como una actividad relativamente nueva, y yo veía cuánto tiempo tenías tú en esto y yo decía, híjole, sí. Sí, hombre, si me estás llamando persona de cierta edad, No. o mayor, lo acabas de decir. No. No pasa, no te preocupes, tranquila. Lo tomo así, ¿verdad? No, porque yo decía, tienes 25... Bueno, ha sido un gusto la conversación, Ana. Bueno, ya está bien, ya nos vemos en Monterrey. Hasta pronto. No, al contrario, estás muy joven, pero tienes toda tu vida académica dedicándote, o sea, desde el principio a esto, ¿no? Te enganchó luego. Básicamente, desde mis primeros albores como estudiante, aprendiendo sobre la educación física, y mira, te voy a ser sincero, para poder estudiar, evidentemente hay que hacer un esfuerzo importante a nivel familiar, cuando vienes de una familia humilde. Mi familia, mis padres apoyaron y dieron todo lo que ellos podían dar en su momento y fue muchísimo, pero también hacía falta que yo pusiera de mi parte, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de poder trabajar mientras estudiaba, desarrollando el acondicionamiento físico vinculado al medio acuático y eso me permitió generar un complemento económico que con una pequeña beca que daba el Estado más la ayuda familiar, pues me pude desplazar desde Alicante, como te decía, hasta Valencia para estudiar allí en Valencia y formarme a nivel universitario. Entonces, claro, en torno a los años 90,
por deseo de mejorar en mi conocimiento y aplicación del acondicionamiento físico, por una necesidad también de poder ayudar, ¿no?, en mi formación económicamente, pues me vinculo al agua. Además, es un momento importante porque tú fíjate, en torno a los años 80, el fitness se desarrolla de forma muy potente en Estados Unidos. En los años 90, el fitness americano deriva hacia un entrenamiento cruzado donde interviene el medio acuático, y es la década de los 90 donde el fitness acuático está muy fuerte en Estados Unidos y se desarrolla como industria. Ajá. En esa década, en España aún no habíamos empezado a recibir toda esa información que hoy en día las redes y los medios globales lo facilitan mucho, y entonces los que ya en Europa y en España nos dedicábamos, empezábamos en esto, pues teníamos alguna vertiente de la fisioterapia, la parte más terapéutica, y los que veníamos de la preparación física del mundo del fitness, empezamos a explorar vías alternativas que luego, cuando coincidimos ya con toda la trayectoria estadounidense del trabajo más recreativo, preparación física, la música, el trabajo disociativo, y cuando ya vemos esa línea importante del medio acuático a través de la Aquatic Exercise Association, que transforma el agua en un entorno realmente de disfrute, donde lleva el entrenamiento físico en el medio acuático a todas las posibilidades, es cuando realmente pues, nos empezamos a desarrollar. Entonces sí, desde los años 90 pues me tienes, ¿no?, vinculado al medio acuático como una forma de desarrollo personal, de desarrollo profesional, e intentando integrar todos aquellos conceptos que puedo recibir de todas las partes, más lo que luego yo genero con las vivencias con mis clientes y alumnos, y bueno, pues ya estamos en 2022, pues sí, son más de 30 años. Wow, wow. Oye, Luis Chávez nos pregunta por acá, Juan Carlos, ¿cuál crees tú que sea el mejor momento en que una persona puede iniciar su trabajo de acondicionamiento acuático? Para poder combinarlo con la natación en niños, adultos, jóvenes o no importa. Sí, cualquier momento es bueno para estar en el medio acuático. Al final el medio acuático es un recurso más que tenemos. Evidentemente tiene unas propiedades específicas que tenemos que saber manipularlas, y cualquier persona a lo largo de cualquier franja etaria va a recibir los beneficios del medio acuático. Eso sí, un primer elemento importante para que esa persona pueda optimizar su proceso de mejora a través del medio acuático es por lo menos el dominio básico del medio, es decir, los elementos de supervivencia, zonas sensibles y desplazamientos elementales los tiene que tener garantizados, simplemente para poder garantizar la seguridad y luego el disfrute de la práctica. Entonces, cualquier actividad bien desarrollada en cualquier franja etaria, ya sea niñez, adolescencia, etapa adulta, adulto mayor, se puede desarrollar perfectamente. Para mí no hay un límite para decir a partir de cierta edad o cierto momento tienes que entrar al agua. Eso sí, como comentaba, garantizando que cuando nos acerquemos al agua se haga un proceso educativo adecuado que permita optimizar el proceso y además que sea seguro y no traumatizante para la persona que se acerca al agua. Claro. Oye, y supongo que también será muy importante entender la etapa de desarrollo de cada individuo, es decir, con los niños, cuidar a lo mejor las resistencias, también con los adultos mayores, dependiendo de la condición física, ¿no? Sí, al final, hombre, nosotros tenemos que hacer una adaptación de nuestros protocolos a los momentos madurativos y de desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente hay unos umbrales de ejercitación que tenemos que respetar con un tipo de propuesta de práctica más significativa y adecuada a determinadas etapas sensibles de los niños y de desarrollo fisiológico, al igual que el adulto mayor, sobre todo el que tiene un historial de hábito de comportamiento más pasivo y que biológicamente llega en peor estado, pues habrá que hacer una serie de etapas de adaptación con el medio y con sus capacidades motrices para que sea, como comentaba antes, positivo y le podamos llevar a su mejor versión sin generar ningún tipo de trauma y ningún tipo de situación peligrosa para su salud. Pero al final, el técnico lo que tiene que hacer es conocer bien el medio, conocer las etapas madurativas o las personas con las que va a trabajar y luego adaptarlo para que sea seguro y sobre todo eficaz. Claro, claro. Oye, y por ejemplo, dice Luciane, que viene muy a cuento con lo que estamos platicando, dice, Carlos, como sabes, trabajo con bebés, pero me gustaría hacer actividades de acondicionamiento físico. Sé que eres un gran profesional. Me gustaría que hablases un poco del acondicionamiento físico acuático a través del juego, o sea, a través del ocio, como hicimos en Valencia. Bueno, pues fantástico, gracias por la pregunta. Ya nos conocemos ya
muchos años, desde Murcia, ¿no? Desde estar allí arriba en Espinardo, de empezar a trabajar con Juan Antonio Moreno. Y al final yo creo que el juego es una parte inherente del ser humano, aprendemos a través del juego, nos relacionamos a través del juego y además es un recurso que potencia y saca también todas las mejores facetas que tiene el ser humano, ¿no? Ojalá pudiéramos jugar más para conseguir una sociedad pues, más solidaria y con un mejor nivel de desarrollo. Entonces, un juego propuesto por un profesional con unos objetivos muy concretos a nivel fisiológico, a nivel social, a nivel emocional, pues puede llevar también a crear prácticas muy interesantes. Entonces, si somos capaces de crear un buen hilo conductor de la clase, donde a través de la excusa del juego consigamos una serie de estímulos que nos alcancen a los objetivos de la sesión, es fantástico y sobre todo porque haces que la actividad sea significativa para la persona, porque al final, a través del juego, sacas esa mejor versión de la persona con la excusa del movimiento, ¿no? Por eso, aquellas veces que hemos compartido cursos de mejora de la condición física o de aprendizaje a través del juego han sido experiencias muy bonitas porque además le abre al profesional nuevas herramientas para que la práctica física sea mucho más significativa y no pierda esa visión educativa que tiene el movimiento a través de las situaciones recreativas jugadas, claro. Claro. Oye, y yo lo pensaba ahorita que decía Luciana esto, y a mí yo quiero pensar que es resultado de la pandemia, pero si antes era frecuente que llegaran las mamás y te dijeran, oye, quiero que mi hijo se canse, no importa, haz lo que quieras, pero quiero que mi hijo se canse, ahora con la pandemia ha sido mucho más. Entonces veo como un interés, pues muy importante por parte de los papás pues sí, de que el niño se desfogue. También veo niños como muy, pues sí, como con mucha carga energética, ¿no? Y como con afuera, con ganas de estar con los amigos, pero como muy efusivos y así, ¿no? Claro, porque aunque el encierro ya no lo vivimos tanto, pero lo vivimos mucho tiempo y para ellos en etapas importantes de su desarrollo. Entonces, ahorita pensaba, claro, o sea, de repente meter dentro de las clases de natación propiamente, alguna actividad de acondicionamiento puede ayudar a esto. Puede ser muy divertido, y también puede ser algo que a los papás, ¿no? Que también tenemos que pensar en los papás, les pueda gustar mucho. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que nos damos cuenta de ciertas cosas cuando se pierden, ¿no? Entonces la pandemia en algunos casos nos ha hecho valorizar aspectos que dábamos por supuesto, ¿no? Entonces la falta de movimiento, el encierro, la falta de relación con los demás, pues nos ha demostrado que al final el ser humano necesita el movimiento, relacionarse y salir de un entorno relativamente cerrado. Entonces, claro, cuando volvemos a las actividades, en este caso, aunque sean acuáticas de natación, pues evidentemente la gente lo valora más y además lo que decían las madres, quiero que mis hijos disfruten, se cansen y tengan ese movimiento que además los niños lo van a pedir porque en una etapa es muy sensible donde el movimiento les ayuda a crecer y desarrollarse como seres humanos, han estado privados y hemos tenido que en un entorno de unas poquitas paredes hacer que la gente siguiera con una cierta normalidad. Entonces, claro, el hecho de volver a salir, el relacionarse y el tener la oportunidad de nuevamente físicamente explorar nuestro entorno y crecer y mejorar con él es importante. ¿Y por qué no? Empezar a introducir de forma divergente a las actividades habituales actividades que no se basen en la posición horizontal y se basen en la posición vertical de trabajos de acondicionamiento físico o incluso, como decíamos antes, trabajo de acondicionamiento físico en determinadas etapas donde el juego sea el elemento denominador y de desarrollo de dichas actividades. Entonces, claro, es una grandísima oportunidad para que el técnico acuático lo aplique, porque además, en otros contextos terrestres, cuando hablamos de aplicar juego, es como, no toca, aquí se viene a entrenar, se viene a hacer esto, pero el agua, dadas sus propiedades que tiene y digamos que ese entorno tan lúdico que nos genera en el subconsciente, nos da pie para introducir situaciones recreativas y los usuarios y los clientes lo ven con cierta normalidad. Entonces, donde en otros contextos de acondicionamiento físico, el jugar, el empujarse, el soplar, el hacer aguadillas, imagínate lo que hacemos en el agua, pues puede estar descontextualizado en tierra, en el medio acuático es un recurso más que el técnico domina y que puede implementar de forma proactiva en sus clases para generar ese contexto recreativo, ese contexto lúdico, que haga que la gente realmente haga una práctica mucho más significativa. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que no somos una guardería y que todas esas actividades tienen que estar bien diseñadas para conseguir unos objetivos operativos de la sesión, por supuesto.
Claro, claro. Sí, como decimos, justo el otro día hablaba con una mamá y decía, no, pues es que ustedes juegan mucho. Y yo le decía, pues sí, pero no es jugar por jugar, ¿no? Todo tiene una razón de ser y ya que le vas explicando, mira, esto te sirve para esto y entonces, ¿no? ¿No? Y vas viendo cómo la mamá iba abriendo los ojos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de, juegan mucho. No era como tanto crítica, pero era como, tenía la interrogante de por qué sucede, ¿no? ¿Sí? Mira, yo tengo una anécdota en este sentido, aunque no es acuática. Recuerdo cuando acabo la carrera, estuve trabajando más de una década en el entorno escolar, en colegios e institutos, y recuerdo que en uno de los centros en los que empecé a trabajar, un día llegó la directora de otro centro, no nos conocíamos, pasa por el patio de educación física y me ve dar clase. Y se acerca a la encargada del centro y le dice, oye, que he visto que la clase de educación física, los niños están riendo, están jugando y no están haciendo clase. Claro. Entonces, claro, la responsable me llama y me dice, oye, mira lo que me dice la directora, que no estabas haciendo clase, que los niños estaban jugando. Entonces, claro, no se preocupe usted, fíjese que es un recurso que tú utilizas para crear unos escenarios de aprendizaje a través de los cuales los niños se ven implicados y motivados en la práctica y conseguimos desarrollar, fíjese, con todos estos juegos, estos contenidos específicos que luego van a permitir progresar a lo largo del curso en una mejora conceptual, procedimental y actitudinal. Y me quedo mirando, pues nada, que sigan jugando. Claro, sí. Oye, y por acá José Luis Olivares pregunta, ¿es igual el acondicionamiento físico para las personas con discapacidad que las personas sin discapacidad o hay que hacer adaptaciones de acuerdo a su condición o es algo que dicta directamente el fisioterapeuta o cómo funciona? A ver, al final todos tenemos una diversidad funcional. Está claro que no todos somos iguales y tenemos determinadas limitaciones y potencialidades en diferentes facetas y capacidades de nuestra vida. Entonces, una persona con una diversidad funcional perfectamente va a desarrollar o puede desarrollar su ejercicio físico en el medio acuático, al igual que otra persona que no tenga esa diversidad funcional o que tenga una diversidad funcional similar, menor o superior. ¿Qué tenemos que hacer? Que el ejercicio que nosotros le desarrollemos en el medio acuático, por un lado, no perjudique a la diversidad funcional, no le limite, no perjudique a la posible alteración que pueda tener. Si está recibiendo un tratamiento complementario con otro profesional que se pueda complementar y trabajar de forma solapada para no incidir en determinados aspectos que sean contraproducentes porque ya se están trabajando por parte del otro profesional. Y luego, evidentemente, la persona con diversidad funcional va a tener también el mismo riesgo de tener determinadas enfermedades crónicas que puede tener cualquier otra persona. Entonces, el ejercicio le va a aportar los beneficios que nos aportaría a toda la sociedad en general, a cualquiera de nosotros, y luego le va a ayudar a potenciar y a mejorar esas limitaciones que por su diversidad pueda tener. Pero es lo mismo que digo, es decir, yo ahora mismo, con la edad que tengo, hay ciertas actividades que cuando era más joven las podía hacer perfectamente y yo tengo una limitación funcional que intento a través del ejercicio físico compensar. Por lo tanto, una persona con discapacidad o de una diversidad funcional, ya sea motriz, ya sea sensorial, ya sea cognitiva, al final va a poder realizar el ejercicio físico en el medio acuático de manera perfecta. Si es con un enfoque terapéutico con el profesional que toca y si es con un enfoque complementario preventivo de potenciación, trabajando al unísono con otra serie de profesionales que pueden estar en ese entorno y posteriormente intentando potenciar sus capacidades. Por lo tanto, no hay ningún problema, evidentemente. Pues si tengo que trabajar elementos de la motricidad o elementos sensoriales o elementos cognitivos o sociales, pues voy a generar una programación de intervención que intentará mejorar precisamente en esas facetas, además de mejorar todo el contexto que rodea a cualquier ser humano para poder prevenirla y promocionar la actividad física con una perspectiva de salud. Por lo tanto, no hay ningún problema y, de hecho, es totalmente recomendable, por supuesto. Claro. Oye, ahorita te escuchaba y me quedaba pensando que el acondicionamiento físico en el agua, ¿no? Digo, supongo que pasará algo parecido en tierra, pero puede cumplir muchísimos ejercicios, o sea, muchísimos objetivos, ¿no? Y entonces, normalmente pensamos en dos, ¿no? O el ponerte súper fuerte, ¿no? O marcado o así,
O el estereotipo que tenemos, por ejemplo, en México, donde el aquafitness o el aqua aerobics, ¿no? Es como para las señoras, es como más recreativo y así, ¿no? Que sí, o sea, la parte recreativa también tiene su parte importante y, o sea, nadie lo minimiza, pero ahorita escuchaba y yo decía, es mucho más allá de estas dos grandes cosas, ¿no? O sea, sí puede ser parte de un proceso rehabilitatorio, puede ser parte, ¿no? Del desarrollo de habilidades o capacidades que trabajamos con los niños. O sea, sí, sí cumple muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo, porque mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que al final, aquellos que ya venimos de, como además tú me preguntabas, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Por qué el acondicionamiento físico? Al final, para mí el medio acuático es una herramienta, como otras muchas que utilizo en el medio terrestre, para poder llegar a alcanzar unos objetivos vinculados con las necesidades del cliente o del alumno, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final me da igual trabajar con una mancuerna, una máquina, una bicicleta, una banda elástica, o trabajar con el medio acuático, porque es una herramienta que si yo la conozco bien, porque cada material y las actividades que yo puedo generar con esos materiales son específicas, entonces, si conozco bien métodos y las propiedades específicas de los materiales, yo podré desarrollar actividades a la carta para el cliente. Por lo tanto, el medio acuático puede llegar a cubrir la necesidad de cualquier persona, porque al final puedo trabajarlo como en el medio terrestre para, como decías tú, procesos de estética, pero me puedo ir a procesos de salud metabólicos, prevención de caídas, mejora de la masa ósea, mejora del rendimiento funcional, mejora de la capacidad cognitiva, de la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente el medio acuático para mí no deja de ser una herramienta que si la sé utilizar va a complementar muy bien toda la formación que un profesional de la actividad física tiene que tener y en un momento dado puede trabajar de forma aislada o puede trabajar de forma complementaria. Es decir, puedo trabajar en agua, puedo trabajar en tierra o puedo hacer sesiones híbridas donde una sesión esté en agua y en otra en tierra o incluso dentro de una sesión trabajar un rato fuera y trabajar un rato dentro. ¿Por qué? Porque al final lo importante es el cliente, el alumno y las necesidades que tiene, que para eso está el profesional, para hacer cumplir esas expectativas y alcanzar esos objetivos que tienen nuestros alumnos. Claro. Yo, por ejemplo, te cuento, Juan Carlos, que ando dándole vueltas. Yo recientemente tengo el inicio del año donde empecé a nadar en aguas abiertas. Y entonces, ya les voy a develar un secreto, así como una próxima locura. Pero lo que quiero empezar a hacer es incorporar como parte de mi entrenamiento de agua una pequeña sesión, a lo mejor de 15 minutos, o sea, pero pequeña todos los días, que tenga que ver con acondicionamiento en agua. Yo digo que nada más planeando muy bien esas sesiones, puedo trabajar lo que a lo mejor me hace falta trabajar en el nado, como mucho más fuerza en el core, como más fuerza en hombro, ¿no? Sobre todo por un rollo de protección, los cuádriceps, ¿no? Isquiotibiales para la parte de la patada. Yo digo, ¿no? Que nada más planeándolo bien, eso puede tener un efecto, digo, y no, o sea, por mí haría más tiempo, ¿no? Nada más que es eso, o doy clase de natación, entonces no se puede tanto, pero yo decía, bueno, armando bien eso, yo creo que se puede hacer. Y entonces también ese tipo, jugar con ese tipo de cosas, como decías, como complemento a la actividad central o al objetivo central, sea terapéutico, sea deportivo, sea recreativo, puede aportar muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, al final el agua es el medio en el que, por ejemplo, a nivel de natación te desarrollas para poder competir y es lo que te estimula. Pero claro, el agua como material en sí mismo de acondicionamiento físico también puede ser utilizado. Entonces, muchas veces determinados deportistas de deportes acuáticos salen a tierra a hacer su preparación física y luego, a partir de esa preparación física, pretenden rendir más en el agua. Esto es válido y, de hecho, se han batido récords del mundo y a la gente le funciona. Pero, ¿por qué no usar el agua en sí misma? Es decir, ¿por qué no usar las propiedades específicas del agua para generar un estímulo que mejore mi preparación física y, por lo tanto, mi rendimiento en el deporte acuático que practico? Y además, con la vinculación que tiene, porque cuando una persona practica un deporte acuático, ama el agua. Entonces, si yo mi preparación física la puedo hacer in situ dentro del agua, lo tengo todo. Y además,
las evidencias son aplastantes. Podemos trabajar desde elementos cardiorrespiratorios hasta elementos neuromusculares relacionados con el control de la postura, la producción de fuerza, diferentes orientaciones para la producción de fuerza y simplemente es saber cómo dosificar. Claro, aquí está la clave. Hasta no hace mucho teníamos muchas limitaciones a la hora de dosificar en el medio acuático porque no se entendía muy bien cómo poder hacerlo. Actualmente, unido al conocimiento terrestre de dosificación, ya tenemos evidencias que nos dicen muy claramente cómo controlar el estímulo en el agua. A nivel cardiorrespiratorio, yo creo que esto lo tenemos claro ya hace décadas, pero en la última década donde hemos aprendido mucho es cómo hacer un buen entrenamiento neuromuscular en el medio acuático para dosificar y poder progresar de forma adecuada en el tiempo. Por lo tanto, una persona que quiera mejorar su condición física a través de ejercitación específica en el agua para luego rendir más en el agua, es totalmente posible. Luego incluso hay posibles mejoras. Esto igual es un poco en primicia. Ahora tengo la suerte de estar metido en un proyecto muy bonito, muy ilusionante, donde se van a generar una serie de prendas que van a permitir incluso a las personas que trabajan en el medio acuático entrenar con ellas para poder mejorar su preparación física. Entonces, claro, ya tendremos posibilidad de hacer el nado a la vez que estamos trabajando y reforzando determinados grupos musculares. Pero más allá de estas prendas, el simple hecho de que yo pueda trabajar con mi propio cuerpo dentro del agua y generar unos entornos muy específicos de estímulo, sí o sí va a dar unas adaptaciones que va a llevar, sin lugar a duda, a la excelencia. No me cabe duda. ¡Wow! Oye, ya que esté más armado este proyecto, nos vienes a contar, ¿no? Por supuesto, cuenta con ello porque además a mí me tiene muy ilusionado. Vamos a cambiar la forma en la que el ser humano hace el acondicionamiento físico. Wow. Vamos a cambiar la forma en la que se rehabilita, se readapta, se entrena, se previene y se potencia. Y bueno, llevamos ya varios meses trabajando en ello. Dentro de poco se hace el lanzamiento mundial. Posiblemente estoy aquí adelantando, ¿no?, lo que va a venir en los próximos meses. Y estamos además convencidos de que tanto deportistas de élite como personas en el ámbito de la rehabilitación y la fisioterapia van a utilizar este tipo de prendas, incluso con las actividades también que se van a desarrollar para que cualquier persona de la sociedad pueda disfrutar de este tipo de propuesta, tanto de manera individual como colectiva. Y, por supuesto, un poco uno de los cometidos que yo también tuve cuando empecé en este proyecto era, vale, incluso vamos a ver cómo lo trasladamos al agua, incluso para las personas que naden, que hagan waterpolo, natación de fondo como vosotros, o incluso remen, pues puedan tener una prenda que les ayude a potenciar el rendimiento. Pero ya te digo, esto va a ser un complemento y luego además tendremos las actividades específicas en posición vertical, donde nosotros podemos seguir desarrollando nuestros protocolos de acondicionamiento físico en el medio acuático. Claro. Oye, Rosita Evia dice que desde que algún lugar, alguna página o dónde se pueden enterar de estas novedades de las que platicas. Bueno, pues mira, yo hoy en día yo creo que es importante, ¿no?, estar inmerso en las redes, ¿no?, en las redes sociales. Entonces, si está muy, muy interesada, cualquier novedad de estudios científicos que publicamos, de actividades formativas que vamos a desarrollar, etcétera, si quiere a través de Facebook, Instagram, si no es amiga, pues ya le invito a que solicite amistad y nos podamos seguir, para que de esa forma lo que estamos aquí contando y ahora conversando periódicamente lo publico. Pues mira, acabamos de hacer un estudio donde pasa esto, sí, haces este tipo de ejercicio. Mira, vamos a presentar este nuevo proyecto, esta nueva prenda, y va a ser tal día y vas a ver aquí ejemplos, etcétera. Es decir, en redes sociales, si quieren estar unidos a través de mi persona, ahí van a poder verlo para poder llegar incluso desde ahí ya, vía mensajes internos, el poder contactarnos y seguir avanzando, claro. Y está muy fácil, Rosita, si tú buscas Juan Carlos Colado así en Facebook, así lo encuentras, y en Instagram, si mi memoria no me falla, es @Juan_Carlos_Colado, así lo puedes encontrar. Y si se te olvida, me escribes y yo te las paso. Veo, Ana, que has hecho bien los deberes. Para que veas. River Ray pregunta, fechas que estará en México. Bueno, nos vamos a adelantar tantito nada más para eso,
Pero bueno, Juan Carlos viene a México del 3 al 6 de octubre para el Congreso Internacional de Actividades Acuáticas que se llevará a cabo en Monterrey. Entonces, si nos aguantas tantito, River, ahorita vamos a entrar a contarles un poco más del Congreso para que sepan qué va a pasar. Pero antes de eso, Juan Carlos, Janet pregunta, dice, yo soy maestra de aquaerobics y se me acaban las ideas a veces. ¿Algunos tips o consejos o ejercicios para trabajar distintos grupos musculares? Sí, bueno, al final yo entiendo, es decir, el formato de clase de aquaeróbica es como sabes, ¿no? Nuestra compañera es un formato donde utiliza la música de forma caracterizadora para poder desarrollar una serie de composiciones. La ventaja que tiene el medio acuático es que cualquier movimiento que yo pueda hacer en el agua, estoy inmerso con una resistencia y por lo tanto tiene cierta componente neuromuscular, aunque no suele ser el objetivo primario de una clase de resistencia aeróbica o aquaeróbica, ¿no? Ideas para poder desarrollar ejercicios. Se pueden generar en determinados momentos de la clase ejercicios más específicos donde la intensidad en la relación con el agua o la velocidad de ejecución lleve a una mayor fatiga neuromuscular. Y ahí se pueden hacer ejercicios tanto muy localizados como más globales. Por ejemplo, ahora en la formación que vamos a dar en el Congreso, yo voy a dar un taller que habla sobre las claves para el desarrollo exitoso del entrenamiento funcional en el medio acuático. Entonces veremos cómo puedo hacer trabajos simétricos, trabajos asimétricos, con pocos grupos musculares, con más grupos musculares, que me reten en un plano sagital, en un plano frontal, en un plano horizontal. Es decir, como yo combine las palancas, la velocidad de ejecución e incluso pueda hacer movimientos compuestos donde trabaje la parte superior con la parte inferior, va a ser una forma de conseguir aumentar, por lo tanto, la demanda de nivel muscular y, por lo tanto, esas adaptaciones de la fuerza. Incluso con parámetros muy específicos de número de repeticiones, intensidad del ejercicio, para poder llevar las adaptaciones hacia un tipo de orientación más estructural o más de fuerza-velocidad. Entonces, consejos, evidentemente es muy complicado hacerlo aquí a bote pronto, pero sí por lo menos explorar en alguna parte de la clase momentos donde con música caracterizadora o fuera de música se trabaje con una mayor velocidad de ejecución y se trabaje de forma sencilla donde no tengamos desequilibrios laterales o tengamos desequilibrios donde una parte del cuerpo pueda estar haciendo ejercicio y la otra no, o una parte del cuerpo pueda trabajar con un brazo de palanca largo y la otra con un brazo de palanca corto, o movimientos globales donde brazos y piernas actúen al completo y me estén retando de forma importante a toda la zona media para mantener un control de la postura, no hacerme daño y aumentar el rendimiento, en este caso, de la activación muscular de las extremidades. Claro. Oye, el tip que acabas de dar es buenísimo porque normalmente yo pienso en ejercicios de acondicionamiento y pienso haciendo lo mismo con las dos partes del cuerpo, ¿no? Entonces, haciendo la palanca con la misma extensión, con el mismo material, ¿no? Y entonces ahorita poder jugar, evidentemente después se tiene que hacer del otro lado, ¿no? Pero, pero ese es como un muy buen tip como para poderle dar diversidad a la clase y también la sensación corporal debe ser distinta, ¿no? Brutal, totalmente, porque tú piensas que habitualmente trabajamos de forma simétrica. Entonces, claro, el que una parte del cuerpo esté implicando unos grupos musculares y otra esté implicando otros, neuromuscularmente ya es un reto. Luego, además, como te comentaba, esto genera diferentes brazos de palanca con diferentes momentos de fuerza y entonces a nivel lumbopélvico, el estímulo en función de cómo lo haga, pues puedo desafiar más la parte de la cadena anterior, la parte de la cadena posterior, a nivel rotacional y además está implicando también una diversidad en los protocolos de actuación, donde el cliente encuentra un estímulo distinto a lo que habitualmente ha hecho en el agua y muy distinto a lo que habitualmente también hace en tierra. Entonces, para determinadas personas que ya tienen un acondicionamiento básico, un buen control de la postura, saben ejecutar, puede ser el siguiente nivel. Un poco, esas son las claves del taller que quiero dar en el Congreso. Es decir, vamos a mostrar dos formatos de clase, uno avanzado donde vamos a trabajar precisamente todo esto, gran amplitud de movimiento, trabajos asimétricos, mucho elemento rotacional, con mucho momento de fuerza, y otro formato de clase más estándar, donde con otra velocidad de ejecución, pero con trabajos en planos más sencillos, también tienes una respuesta neuromuscular interesante. Una puede ir para un perfil del cliente, otra para otro, o incluso para un mismo perfil del cliente, una propuesta puede ir hacia la mejora de la fuerza-velocidad, y por tanto la producción de la potencia, y otro puede ser más estructural, más fisiológico para la creación de masa muscular o de resistencia muscular. Entonces es ahí donde el técnico, con todas estas herramientas, puede dosificar y dar diferentes estructuras de sesión o
como un complemento, como tú bien decías, a una clase de natación o dentro de una clase de acuaróbic, como pregunta la compañera, hacer un formato de la clase donde específicamente trabaje un poquito la fuerza de forma más concreta y para grupos musculares además que te interesen, porque no tengo que trabajar todos o puedo trabajar 2 o 3 movimientos globales y en 5 minutos hacer un trabajo que en tierra a lo mejor hubiera necesitado 30 minutos. Claro. Ok. Oye, y ahorita se me venía a la mente una pregunta que me hicieron por ahí en redes de, ¿hay alguna manera de calcular la equivalencia del peso de los materiales de fuerza boyante? Es decir, las pesas que ocupamos justo para el aquafitness o las mancuernas planas, ¿no? Que generan cierta resistencia, pero que al final no pesan, ¿no? ¿Hay alguna manera? Porque siempre, por ejemplo, a mí mis alumnas de repente lo sienten y dicen, ay, Ana, esto sí está muy... Yo creo que es como si estuviera con una pesa de 5 kilos. ¿Realmente se puede hacer algo así o no? A ver, yo creo que esa es la pregunta del millón que siempre nos hemos hecho. Yo hubo una época donde esto para mí era muy importante y cuando tenía un material de resistencia, pues además con ¿te acuerdas que te comenté que en el año 90, haciendo la asignatura de natación, hubo un profesor que nos introdujo lo que era la gimnasia acuática y eso fue lo que me empezó a interesar y aterricé dentro de este ámbito. Años después, cuando ya acabé mi carrera, me doctoré, gané una plaza en la universidad como profesor, que es donde estoy ahora, y ese profesor que sacó esas fotocopias y nos dijo lo que era el aquagym, básicamente, pasó a ser mi compañero de trabajo, mi mentor y la persona con la que empecé a investigar. Además, es una persona con una capacidad creativa, analítica brutal. Entonces decíamos, oye, vamos a crear, es el profesor Víctor Tella, concretamente, decíamos, oye, el doctor Víctor Tella, oye, Víctor, ¿por qué no creamos una célula de carga que se pueda poner en el implemento y cuando yo empuje que pueda ver los kilos reflejados en un display en el material, claro, etcétera? De hecho, hoy en día hay ya alguna tentativa de ese tipo, pero lo veíamos muy complicado, muy costoso, lo podíamos poner en los guantes también y cuando empujábamos cuantificar los kilos, incluso en los materiales de flotación, el poder ver el material, colocar una célula de carga y ver, por lo tanto, los kilos con los que estoy traccionando para hundir el material. Y bueno, esto podría ser, pero no lo hace accesible porque va a hacer que el producto se encarezca, se tenga que asociar cierta tecnología que va a ser de difícil uso y finalmente, como amante del acondicionamiento físico y como amante del medio acuático, durante estos años, básicamente, mi principal motor ha sido cómo poder entender la intensidad del trabajo en el medio acuático sin tener recursos tecnológicos para cuantificarlo. Yo te pongo un ejemplo. Esto que me has dicho tú, por ejemplo, pues nos colocábamos en la zona profunda de la piscina, cogíamos una tabla y empujábamos, pero yo llevaba en la cintura atado una célula de carga con una barra muy larga que se agarraba en el pollete de la piscina, y entonces cuando yo empujaba contra el agua, le pasábamos la tracción a la célula de carga y yo sabía con cuántos kilos habíamos hecho el movimiento. Pero claro, eso es inviable. Al final, para una clase colectiva, para un trabajo de entrenamiento personal, no se lleva a la práctica. Entonces, es muy complicado de explicar brevemente, pero básicamente hemos conseguido a lo largo de estos años, de hecho, mi tesis doctoral precisamente iba en esa línea, ¿no? ¿Cómo yo puedo dosificar la fuerza en el agua para construir una sesión a nivel agudo, eficiente, pero sobre todo para poder construir a medio y largo plazo protocolos de entrenamiento que lleven adaptaciones? Entonces hemos visto que hay una serie de recursos que pasan por la velocidad de ejecución, los tiempos de trabajo, el carácter del esfuerzo, las palancas y las posiciones hidrodinámicas, que todo eso bien aplicado me permite cuantificar si la serie que ha hecho esa persona es la adecuada o no y por lo tanto si el estímulo le va a llegar a conseguir las adaptaciones que quiere. Sé que esto puede sonar ahora como muy complejo, pero esto es muy sencillo. Cuando luego nos ponemos en el agua, hacemos un taller, un seminario, rápidamente el técnico dice, ostras, pues es verdad, mira, tengo en cuenta estos 4 factores y con esto yo sé si lo que estoy haciendo es útil o no para el cliente y le va a llevar a las adaptaciones que quiere. Claro, wow. Oye, y yo pensaba, yo por lo menos lo que le dije a mis alumnas, ¿no? Cuando me decían, no, pero es que yo creo que son como 5, ¿no? Y yo les decía, bueno, más allá de eso, piensa cómo se siente tu cuerpo, ¿no? Y entonces, en algún momento va a pasar que estas pesas, ¿no? Llámale tú de 3 kilos, de 5, lo que quieras, ¿no? Ya las vas a sentir fáciles, ¿no? Y entonces migraremos a otras que a lo mejor vas a sentir como de 10, ¿no? O de 20, o de... Y entonces, y así vamos a ir haciendo la progresión. Más allá de si son 5, 10, 20, 30, ¿no?
pero sin duda, pues como se siente el cuerpo, tiene que ver con el trabajo que se hace, ¿no? Y pues eso, cómo los músculos se van desarrollando. Totalmente de acuerdo, Ana. De hecho, a veces me he sentido Quijote de grandes causas porque me he especializado en dosificación de materiales, a veces de difícil cuantificación. Por eso una línea importante de mi investigación es la resistencia variable del tipo elástico y otra es la resistencia variable del tipo acuático. Y ambas comparten que según el momento y el material que utilizo, no sé con cuánta resistencia estoy entrenando. Entonces, una parte importante de nuestros estudios estos años, y un poco tú lo has resumido, es la utilización del carácter del esfuerzo como un elemento que me permite saber si el estímulo que yo recibo es el adecuado para llevarme a adaptaciones. Claro. Hasta la fecha hemos trabajado con un carácter del esfuerzo post-esfuerzo, post-serie, y a partir de ahí luego las siguientes series se regulan, aunque ahora estamos empezando a desarrollar una serie de criterios pre-esfuerzos que me permite saber desde la primera repetición si lo que voy a hacer va a ser útil o no. Y esto va a ser aplicado tanto a la resistencia variable del tipo elástico a través de bandas elásticas o de estas prendas vanguardistas que te comentaba antes que vamos a lanzar a nivel mundial, o incluso en el medio acuático, que me permita saber, unido con otros elementos específicos del agua, si esa mancuerna de flotación me sirve o no. Al final me da igual que sea 3 kilos, 5, 10. Mira, te pongo un ejemplo. Para la gente que entrena en el medio terrestre, muchas veces tú haces el ejercicio y sin saber el peso dices, me he quedado corto, podía haber hecho mucho más, no me he servido. Y al final, simplemente añadiendo y por una serie de elementos de percepción, tú sabes si estás trabajando con la resistencia que toca o no. En el medio acuático puede ser similar, además otra serie de consignas, pero ese tipo de sentimiento, de percepción, sobre todo cuando el cliente ya está experimentado en la clase y tú le has enseñado a utilizar el agua y el carácter del esfuerzo como un indicador de intensidad, seguramente va a ser una de las mejores formas de poder construir una sesión in situ e incluso luego progresar a lo largo del tiempo. Sí. Aunque, como te comentaba, luego hablaremos de velocidades de ejecución, si uso la música o no, de forma caracterizadora o de forma complementaria, si trabajo por tiempos en lugar de trabajar por repeticiones. Pero bueno, básicamente el que yo escuche mi cuerpo, tanto pre como post esfuerzo, es una forma de poder dosificar con materiales que a veces in situ es muy difícil saber la resistencia que te están aportando. Y fíjate que, bueno, te cuento un poco, mi experiencia no es con grupos, yo trabajo pues casi muy individual o grupos máximo de 3, 4 personas. Yo voy a domicilio a las casas a hacer a enseñar las actividades acuáticas, ¿no? Pero, digamos, la ventaja de eso es que me permite tener un contacto muy cercano con mis alumnos y entender muy bien qué les está pasando a lo largo de la clase. Entonces, ahorita te oía y yo pensaba, o sea, es importante decirle al alumno, ¿no? Eso, ¿no? Estate al pendiente de lo que está pasando con tu cuerpo, ve cómo te sientes, cómo se mueve, ¿no? Si te duele, no te duele, ¿no? Y cómo te duele, porque no es lo mismo que te duela de trabajo, de me estoy cansando, ¿no? A que te duela de me estoy lesionando, que no es lo mismo. Y también nosotros como instructores tenemos que estar muy al pendiente de cómo se está ejecutando cada movimiento, porque muchas veces la gente piensa, ay, esto está yo estoy muy fuerte, ¿no? Y agarran ¿no? Las pesas más grandes o con mayor resistencia, pero tú como instructor estás bien, o sea, él a lo mejor se siente perfecto, pero como instructor estás viendo cómo se le modifica toda la postura para poder realmente, pues, ejecutar eso. Y entonces es cuando la resistencia dices, mejor un poquito más abajo, ¿no? Puedes, pero ahorita no es el momento, ¿no? No, estoy de acuerdo totalmente contigo. Al final, dar clase y dar clase bien, ser un buen instructor de fitness acuático es muy difícil. ¿Por qué? Porque se unen elementos vinculados con la técnica, con la intensidad del ejercicio, con el liderazgo, con la seguridad, con la motivación, porque al final sí que es cierto que hay que controlar la intensidad y hay que hacer una visión introspectiva hacia dentro del cliente para saber dónde está, pero no todo eso tiene que ser la sesión, porque al final se puede convertir, salvo que el cliente le guste ese formato de trabajo, en algo como mucho sacrificio, muy esfuerzo. Entonces, además de eso, generamos una recreación a través de la interacción con el técnico, con los compañeros, con la música si la utilizo, y claro, y además en pequeños grupos, en grandes grupos, cómo el grupo interactúa,
usamos materiales, qué tipo de materiales. Es decir, no es fácil ser un instructor, como tú bien dices, que esté atento, que dé feedback, que corrija la técnica, la posición en la que está, la inmersión, la amplitud de recorrido, la velocidad de ejecución, la posición hidrodinámica, el tamaño de material si lo utiliza. Es todo, si sigo la música, si trabajo por tiempos, si trabajo en parejas, si trabajo aprovechando las corrientes de agua del compañero, si tengo corrientes de agua de otros compañeros que me están desestabilizando, si esa persona tiene además determinadas necesidades especiales que me tengan que obligar a adaptar y hacer una asignación de tarea dentro de un trabajo grupal masivo. No es fácil, desde luego que no. Y es por eso que no todos los técnicos trabajan de forma adecuada y es por eso que muchas veces el ejercicio físico en el medio acuático acaba por no ser exitoso, porque mucha gente entiende que con estar dentro del agua es suficiente, con crear una situación recreativa, que está muy bien, es suficiente, pero claro, por eso yo te decía, sí, pero detrás tiene que haber unos objetivos y una manipulación correcta del medio y del grupo y del alumno para llegar a conseguir esos objetivos. Entonces, claro, tú lo has dicho ahí, es que tengo que ver la profundidad, la amplitud, la técnica, que el material sea el correcto para la intensidad que quiero, para el objetivo que quiero. Y eso es complicado. Y luego, además, en la piscina, donde yo estoy en el borde, donde el agua se mueve, donde a veces no ves bien al cliente, donde hay muchos técnicos que le dan reparo saltar al agua, estar con el cliente y volver a salir fuera para poder seguir la clase. El feedback, tengo micrófono, no tengo micrófono, se me oye, tengo música, están nadando al lado, hay una clase de niños. Evidentemente, un especialista en fitness acuático es un buen especialista, es uno de los profesionales más completos y mejor preparados que hay ahora mismo dentro de lo que puede ser la parrilla de profesores de cualquier instalación, porque no es fácil trabajar en el medio acuático. No. Y yo cada vez que veo, pues eso, a los instructores de acondicionamiento acuático, con grupos muy grandes, no sabes cómo los admiro, porque tienen que tener un manejo de grupo, entender, bueno, hablando con otros ponentes de distintas partes del mundo, Portugal, Brasil, etcétera. Y entonces hablábamos de su forma de trabajo, que no se parece a nada a la que tenemos en México, para empezar, ¿no? Pero además me contaban esto, ¿no? Cómo hacían las adaptaciones dependiendo de las condiciones de cada persona y entonces a lo mejor en un mismo grupo tenían pues eso, gente a lo mejor con muchísima fuerza y a lo mejor gente con una lesión física y las tenían en el mismo grupo y ellas, ¿no? Como haciendo ciertas adaptaciones, cuidando ciertas cosas, unos con material, otros sin material, pero al final tenían preparado una clase que se podía adaptar para un grupo diverso de 30 personas con mucha flotación, otros con poca flotación, ¿no? Y entonces, ¿cómo jugar con esas 30 personas? Y además generar un trabajo que efectivo, ¿no? Y entonces, te digo, de verdad es un trabajo de mucho estudio, de mucha práctica también, y de desarrollar un buen colmillo, ¿no? Porque insisto, ¿no? Es esta parte de trabajar con varias personas. Te digo, yo lo puedo hacer, pero con 3, 4. Ya algo más grande, híjole, ya me iré aventando poco a poco, pero sí, necesita como mucha práctica, ¿no? Sí, al final por eso es importante tener una buena formación, tener un proceso de aprendizaje y de experiencia para poder llegar a enfrentarte con grupos así. Enfrentarte, no digo entre comillas, no poder liderar, ¿no? Porque al final un técnico lidera un grupo humano con sus propias peculiaridades, donde además tiene que haber un ambiente de felicidad y de éxito. Entonces, claro, estamos hablando de la parte fisiológica, de la parte emocional, de la parte cognitiva y, por supuesto, el cliente quiere resultados, porque si después de X tiempo aquello que desea no se consigue, pues te pueden decir, oye, es que no hemos llegado. Entonces, claro, lo ideal sería acabar en formatos de clase homogéneos, donde pudiéramos decir, vale, en esta clase tenemos gente con un perfil muy parecido, con objetivos muy específicos. Pero como hoy en día, dado que el entorno acuático al final es un espacio único, que no es como en tierra, que a lo mejor tienes 4 o 5 salas polivalentes, donde tienes 4 formatos de clase distintos a la misma hora, salvo que lleguemos a espacios acuáticos con vasos separados, pues tienes un vaso único o una pileta al lado, donde ahí introduces 30 alumnos y haces lo que puedes en una clase heterogénea. Entonces, claro, de forma preactiva, si el técnico tiene claro el formato de clase
y más o menos intuye el tipo de alumno que le puede venir, ya puede pensar qué tipo de adaptaciones puedo hacer. O incluso ahí ya entraríamos en el modelo de gestión de la instalación, porque si el cliente o el alumno que va a ir a esa clase, a mí alguien me ha hecho previamente un cribado o un screening de lo que le puede estar pasando y las necesidades, o bien por pulseras de color o por gorros de colores, yo puedo saber quién puede tener un problema cardiovascular, un problema osteomuscular, un problema X, y ya saber que le tengo que adaptar o acercarme con discreción antes de empezar la clase y tomarme mi tiempo, no llegar a ir directamente, poner la música, ponerme a dar clase, sino observar y decir, oye, pues Ana Paula, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? Oye, mira, Juan Carlos, pues cuando hago este movimiento o esto otro, no te preocupes. Y ya sé luego, cuando doy la clase, decir, oye, Ana, acuérdate, quítate la mancuerna, o utiliza un guante, no utilices nada, o recuerda, la amplitud del recorrido va a ser esta, o vamos a trabajar de momento con esta extremidad y la otra, pues vamos a inhibirla hasta que luego el fisio te diga. No sé, es decir, buscarás el recurso específico para esa persona. Claro, ese es el éxito. Y aún es más, eso es lo que hace maravilloso al técnico de excelencia en el medio acuático, porque hoy en día en el medio terrestre como que está todo muy claro. Tengo esta clase de tono, esta clase de estiramientos, esta clase de pilates, esta clase de no sé qué, de ciclo, en espacios separados. Y el técnico ya llega y prácticamente tiene que adaptar muy poquito porque ya te viene muy filtrado el alumno. En el medio acuático no, a ti te llegan, como tú decías, una clase de 40 y bajo una idea global de lo que quiero hacer, luego tengo que hacer muchas adaptaciones. Justo ahorita recordaba algo que pasó la semana pasada o antepasada en la alberca a la que yo voy a entrenar. Yo justo coincido con los chicos que hacen aqua fitness. Entonces, para mí es muy interesante porque yo voy nadando, voy entrenando y entonces voy sintiendo las olas así de los chicos. Pero bueno, lo que sucedió es que pues no... va la población, es muchas personas de la tercera edad, y justo terminando la clase, salió una señora muy adolorida de la rodilla, pero muy adolorida de la rodilla, y entonces nos explicó que durante la clase se le zafó la rodilla, ya le había pasado, y que ella como para seguir, porque tiene miedo a una operación, se pegó contra la pared de forma intencional para volvérsela a acomodar. Entonces, por supuesto, nadie tenía idea de que esa señora tenía una lesión en la rodilla. La clase fue brinco, ¿no? Y no sé más, porque bueno, eso fue lo que yo alcancé a ver mientras nadaba. No sé cómo toda la rutina, pero seguramente si el profesor hubiera sabido de la lesión de la rodilla de la señora, le hubieran podido hacer la adaptación de no brinque, no sé qué, si siente algo, avíseme, ¿no? No hasta el final de la clase. ¿No? Sí, eso al final es un hándicap, es lo que te comentaba, ¿no? Si yo llego simplemente con el tiempo justo, me pongo a dar mi clase y no sé quién tengo delante, pues bueno, puede ser que no pase nada y puede ser que pase algo ligero o algo muy peligroso, ¿no? Claro. Como puede ser este caso, o que haya una alteración cardiovascular y que esa persona nos dé un susto realmente agudo de llamar a una ambulancia o de tener que irnos al hospital. Entonces, para eso también entra en el compromiso y en la ética profesional de cada uno y en los protocolos de actuación de cara a generar tus entornos de clase. Entonces, por eso es muy importante, en la formación hablamos de que el técnico tenga un protocolo, sepa hacer un screen, un cribado, una identificación de riesgo de los clientes, de los alumnos. Si no lo hace in situ, que lo haga previamente o que lo haga la instalación, que luego tenga un contacto directo antes de empezar la clase con el alumno para saber más o menos cómo están. Porque igual esa persona ha pasado una mala noche, ha tenido un problema, cualquier contratiempo, que no lo tiene habitualmente y yo ese día lo tengo que tener en cuenta porque le puedo llevar a límites de rendimiento físico que sean contraproducentes de manera aguda en ese momento, cosa que a lo mejor otro día no lo es. Por eso, esos criterios de seguridad de cara al liderazgo de la clase y la dosificación del estímulo son elementos de competencias que hay que preparar y formar a los técnicos que van a trabajar con seres humanos, porque no son tornillos ni son clavos, son personas que se pueden dañar, como acabas de comentar tú. Claro. Y además, ¿sabes qué? Digo, en todo lo que tenga que ver con el agua, al final trabajamos con el cuerpo de las personas, pero también trabajamos con la persona en sí misma. Entonces, al final nos comparten sus emociones, su ser, su cuerpo, y eso implica que nos estemos preparando de forma constante. O sea, no porque tengamos ya una certificación quiere decir que ya terminamos, ¿no? Hay que seguir y hay tanto que aprender. Y, oye,
justo está aquí Gina Bastidas. Ajá. Por cierto, te manda un saludo y dice que espera verte en Monterrey, así que amenaza con ir. Eso Qué me bien. emociona muchísimo, ¿no? Pero justo decía ella eso, ¿no? Como es importante seguirnos formando y seguirnos formando. Yo llevo, no sé, en el transcurso de este año, 2 cursos con ella, por ejemplo, o sea, la certifica. Bueno, la historia es un poco larga, pero digamos que he tomado 2 veces la certificación porque me faltaron las prácticas y demás, pero digamos, eso me ha obligado como a estar otra vez y tomar otra parte del curso básico. Entonces, ¿sabes? He estado como ahí, y teóricamente es el mismo contenido, a lo mejor algunos pequeñas variaciones, sin embargo, en cada vez que se aborda, se me van quedando como algunos otros elementos o voy reflexionando sobre otras cosas. Entonces sí creo y además te da como un refresque, esto que decía por aquí alguien, la chica de la clase de Aquarobics, ¿no? Luego nos casamos con los ejercicios que más nos gustan por alguna razón y te das cuenta oye, ya llevo como, ¿no? 3 meses haciendo los mismos en distintos juegos, ¿no? Necesitas este refresco y para eso es como las capacitaciones y el estudiar y el investigar, ver los artículos, ver todo lo que se está haciendo, los materiales también, ¿no? Ver qué hay también, eso es importante. Oye, Juan Carlos, pues mira, sin duda, o sea, nos podremos quedar, ¿cómo se llama? Un ratote platicando al respecto, pero me gustaría que ahora platicáramos un poquito de eso, de que vienes a México al 4º Congreso Internacional de Actividades Acuáticas en Monterrey, Nuevo León. Cuéntanos un poquito, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues para mí es un honor, ¿no? El poder estar y sobre todo en el momento en que el profesor Juan Antonio Moreno, como parte del liderazgo del proceso, me invita, dije adelante, quiero volver a México, como te decía anteriormente, porque para mí es como un segundo hogar, ¿no? He estado muchos años viajando 3-4 veces al año y para mí pues es un lugar entrañable, las gentes, las costumbres. Entonces cuando me dijo, oye Juan Carlos, queremos que estés con nosotros en el Congreso, y digo, vale, iba a ser en Monterrey. Dije, 2 veces, vale. Fantástico, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué padre, híjole, pues vamos para allá. Entonces, ¿cuál va a ser mi participación? Pues él me contacta como especialista en acondicionamiento físico y en este congreso concretamente voy a tener una ponencia que habla sobre, digamos, cómo debe ser el acondicionamiento físico del siglo XXI para intentar entender hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las claves para desarrollarlo. Y luego un taller específico sobre cómo crear de forma exitosa un entrenamiento funcional en el agua a partir un poco de eso que os comentaba anteriormente, cómo dosificar una propuesta de ejercicios, el control de la intensidad, cómo hacer ejercicios básicos más avanzados, monoarticulares, biarticulares, poliarticulares en diferentes planos, y etcétera. Entonces, haré una ponencia, tendremos un taller que creo recordar que ahora estaba ya a tope y que estaba ya pues prácticamente, si no estaba lleno, a punto de llenarse. Y nada, y luego además, casualmente, aprovechando mi estancia también con vosotros, la Facultad de Organización Deportiva también organiza el 30 Congreso de Educación Física y creo recordar, pues si estoy con vosotros del día 3 del 3 al 5, pues del 5 al 7 estaré participando también con el otro de mis pasiones, que es la resistencia variable elástica, y donde daré una ponencia también de cómo utilizar el entrenamiento elástico para el rendimiento físico y luego un taller de cómo poder aplicar ejercicios y contenidos con la resistencia variable. Por lo tanto, estaré con vosotros en el Congreso de IDEA hablando de resistencia variable acuática y acondicionamiento físico y en el Congreso de FOD también hablando precisamente de resistencia variable elástica y de cómo aplicarlo a la mejora de la forma física. Incluso ahí haremos ya un anticipo, como antes te comentaba, de esta nueva prenda que sale a nivel mundial y que va a cambiar la forma de entender el ejercicio físico en el medio terrestre. Wow. Oye, ¿y ese congreso también es en Monterrey? También es en Monterrey. Mira, qué coincidencia. Entonces, nada, tu pregunta, ¿qué vas a hacer? Pues mucho. Vamos a estar todos los días aportando conocimiento, experiencias, viendo a la gente, intercambiando ideas y un poco, pues bueno, haciendo que sea un elemento de transformación para todos.
Claro. Oigan, chicos, les estoy poniendo en el banner, está apareciendo, donde pueden preguntar más información sobre el Congreso Internacional de Actividades Acuáticas de Monterrey, Nuevo León. Ahí viene la página donde pueden ver todos los detalles del Congreso, también el teléfono. Y déjame, Juan Carlos, compartirles pues un poco quiénes van a estar, porque va a estar buenísimo. Esperen un segundo. Acá está. Fíjense nada más y nada menos. Tenemos ponentes de talla internacional. ¿Qué fechas son? Son del 3 al 5 de octubre el Congreso Internacional de Actividades Acuáticas. Ahí les va. Es importante decirles que este congreso, pues lo ideal es que lo tomen presencialmente porque ahorita que platiquemos de todos los talleres y todo lo que va a haber, está bien interesante, pero si por alguna razón ustedes nos están viendo de otra parte de la República o se les complica viajar, hay posibilidad de tomar solo las conferencias de forma online, así que eso también está muy, 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 muy bueno. Por supuesto, Michelle, yo voy a estar allá en Monterrey, Nuevo León, voy a tener la oportunidad de conocerlos, de conocer a varios, bueno, a todos los ponentes que van a estar allá. Por supuesto, haremos algunas transmisiones por ahí de todo lo que vamos a estar viviendo. Pero déjenme les cuento, fíjense, viene Ana Rita Matías de Portugal, ella va a hablar sobre observar y pensar en el comportamiento acuático, también va a tener otro taller. Julio Latorre García también viene de España, él va a hablar sobre terapia acuática en bebés. Juan Antonio Moreno Murcia sobre enseñar a nadar a través del juego. Va a estar Robert Strauss también hablando sobre la importancia de la natación para un bebé. Mi querida Ana Ortiz de Uruguay hablando sobre la educación acuática preventiva. Mi querido Rafael Álvarez, que al principio del programa les decía que iba a haber algo del mar, pues por supuesto él va a estar hablando de aprender a nadar en el mar, actividades acuáticas en la comunidad indígena Seri, y bueno, con otro taller. También va a estar Facundo Comba de México hablando sobre la estimulación del reflejo natatorio y bueno, y con su taller también. La verdad es que es toda va a ser un congreso que va a estar muy interesante, va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Y bueno, y es importante decirles que, y además nada más tiene medias becas para los que quieran ir a Monterrey y tomar el curso, el congreso completo. Así que bueno, escríbanme por ahí para poderles decir cómo va a estar el proceso. De verdad, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante. Todas las personas que vienen son grandes académicos e investigadores del medio acuático, así que algunos ya los tuvimos en el programa, así que si tienen duda por ahí, por ejemplo, pueden ver a Robert Strauss, a Ana Ortiz, a Rafa Álvarez, a Juan Antonio. Y creo que estos son los que hemos tenido ahora. Y bueno, y el próximo miércoles vamos a tener la oportunidad de platicar con Ana Rita Macías y con Julio Latorre. Van a estar los dos platicando en el programa, así que no se lo pueden perder. Y pues no sé, Juan Carlos, ¿algo que creas que se me esté pasando del Congreso? Pues nada, lo has hecho. Lo más importante es, por favor, que la gente que esté interesada, que aprovechen para compartir unos días donde más allá de la ponencia de los talleres vamos a estar una serie de profesionales que estamos deseosos, ¿no?, de conocer a la gente, de escuchar vuestras historias, particularidades, dar vuestra opinión, que nos contéis, que nos deis también experiencias que nosotros podamos luego hacer partícipes al resto de asistentes y poco más. Simplemente disfrutar de una excusa para que los amantes del medio acuático pues podamos compartir unos días de medio acuático. Sí, oigan, y también decirles que es en la Universidad de Nuevo León, donde es una universidad que tiene unas instalaciones espectaculares, donde van a poder, de verdad, en los talleres se les va a poder sacar jugo por completo, así que, créanme, es una muy buena instalación para poder hacer este congreso y que también, eso siempre, bueno, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que yo veo albercas y entonces así se me van los ojitos y luego cuando son albercas en donde tienen condiciones así, yo ya empiezo a imaginar, imagínate qué yo haría y entonces, ¿no? Así, y bueno, la Universidad de Nuevo León es una de esas. Sí, he visto imágenes, no he estado anteriormente y es espectacular, es como, wow, me voy ya. Sí, cojo el avión y me voy ahora mismo porque ya quiero dar clase allí. Claro. Entonces, sí, como dice Luciana, será un gran congreso.
estamos ansiosos porque eso suceda. Estén al pendiente y como les decía, si están interesados en asistir, y además Nadamos tiene algunas medias becas para ustedes, así que escríbanos por ahí para que puedan hacer uso de ellas. Y bueno, y si quieren preguntar alguna información específica, también me pueden escribir y yo con mucho gusto les doy la información. Oye, Juan Carlos, pues ha sido maravilloso tenerte en el programa y como decías, ojalá que sea la primera de muchos acercamientos que tengamos. Ya está, ya hemos terminado, pero si aún no hemos empezado a hablar de casi nada. ¿Verdad? Bueno. No, pues yo te digo, o sea, por mí nos quedamos. Bueno, lo dejamos si te parece para vernos en el Congreso, hablamos allí y si incluso más adelante hace falta volver para volver a retocar algunos temas, aquí me tienes. Me encanta, de acuerdo. Oigan, chicos, y pues nada más recordarles que nos vemos el próximo miércoles. Ojo, el próximo miércoles también va a ser a las 10 de la mañana porque Ana Rita viene desde Portugal y Julio Latorre viene de España, así que nos toca platicar por la mañana. Y pues nada, no olviden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en donde van a poder encontrar las distintas conversaciones, todos los materiales que estamos haciendo, en las coberturas de los eventos a los que estamos yendo. Y decir, si les gusta este proyecto, por favor, ayúdenos compartiendo cada uno de nuestros contenidos, porque eso es lo que nos permite llegar a más y más personas. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta conversación, fue maravillosa. Bueno, gracias a vosotros, Ana, ha sido un placer y enhorabuena por esta iniciativa. Y chicos, pues me encantó conversar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la mañana. Cuídense mucho. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por AIDEA. Te esperamos en el siguiente.